Con mil disculpas por los problemas técnicos, pero bueno, en este mundo digitalizado todo sucede. No es precisamente el formato que yo quisiera porque estoy hablando por teléfono celular, pero bueno, uno se va acostumbrando a cómo vaya, ¿no? Finalmente, así es y ya. Eh, Retomando un poco lo de la vez anterior que habíamos platicado acerca del taller de escribir para sanar. Hoy quiero abundar acerca de la tercera sesión. La verdad es que nada más he recibido dos textos, el de Mariana y el de otra persona cercana que me hizo el favor de compartirme, pues no algo alegre, algo triste, pero es algo triste y melancólico, pero al mismo tiempo con toques de alegría. Y finalmente, pues bueno, se hizo un esfuerzo para la escritura. Haciendo un poquito de remembranza, les quiero comentar lo siguiente. Eh, Ustedes, si alguien quiere escribirme, si alguien quiere, pues más formalmente dedicarse a hacer un texto o a una novela, un poema, una canción o algo semejante, pues se puede comunicar conmigo a mi página que es sopa de letras para el alma en Facebook o maestra alma rosa o literatura con alma gmail.com, que es mi correo. Bueno, la clase pasada, o la sesión pasada, habíamos hablado de lo que es una presentación en general y por qué escribir para sanar es tan importante. Habíamos también explorado un poquito las emociones y les había dicho que si ustedes consiguen la película de Intensamente, ahí se exploran las emociones de una manera bastante divertida, yo creo que divertida y sencilla. Y si ustedes observan, bueno, finalmente todos tenemos una edad diferente. A que deje fijo mi teléfono, muy bien, es que me muevo y soy intensa, pero bueno, a ver, voy a dejarlo así. A ver, hago una prueba. Si quito los audífonos, ¿se oye igual? ¿O se escucha un poco la interferencia? Porque entonces así lo puedo dejar fijo y ya dejo de estarme yo mueve y mueve y mueve con las intensidades que esto ocasiona. Va, así. Ya está fijo, maravillosamente. Ya puedo mover mis manitas y me quito los... Ahí está. Muy bien. Ahora, hablando de la película de Intensamente. En la película Intensamente, se, que ya sabemos, bueno, pero ese es otro gran texto, ¿no? Es otro gran módulo. Inside Out. O sea, es sacar, ¿eh? Ya sabemos que cuando nos hacen el favor de traducirnos las películas, pues no tiene nada que ver. Y que en el título está la clave, pero eso ya será otro tema que luego retomaré. Las emociones están reflejadas justamente en esa película. Pero hay muchas otras películas de mayor seriedad. A lo mejor no queremos seriedad de pronto, pero hay otras películas de mayor seriedad que nos hacen explorar las emociones. Por ejemplo, si ya alguien está un poco más sólido, podrá ver películas un poquito más formales que exploren todo lo que tiene que ver con las emociones. Pero habíamos estado hablando de la ira. ¿Y por qué la ira es chistosa? Porque aquí en México la vemos chistosa. Y bueno, yo creo que en todo el mundo la ven chistosa. O en todo el mundo occidental y no en el mundo oriental. La ira es como chistosa porque te da risa el que se enoja. Pero no, la verdad es que la ira no es chistosa. La ira es bastante comprometida, bastante problemática. Tanto si la sacas como si no la sacas. Bueno, es peor si no la sacas, desde luego. Y nada más nos hace falta que nosotros recordemos justamente cuando vemos a un niño pequeño y lo hacemos enojar y se enoja y entonces nos da mucha risa, ¿no? Porque tenemos una cultura que de alguna manera alaba la ira. La ira, pues el que es iracundo, pues qué padre, ¿no? Sabemos que se defiende. El que es alegre también. El que es triste, bueno, pues todo el mundo va y le da una palmadita. Pero creo que de las cuatro emociones, la que es más complicada, porque nadie la quiere tener, es el miedo. A nadie le gustan los miedosos. Bueno, pero vamos a recapitular un poquito. El,
La primera tarea tenía que ver con la alegría. Y la verdad es que recibí una de alegría y una de no tanto. Pero voy a hablar de una específicamente. El texto que recibí, que es precisamente de Mariana, nos hablaba de la alegría vinculada con la felicidad. Y es muy interesante porque la alegría es una situación eh, breve. Estar alegre es, ahorita por ejemplo, puedo estar yo muy alegre platicando con ustedes. Es breve la alegría, y la felicidad es aún mejor, porque la felicidad es un estado de ánimo mucho más prolongado. La alegría es como efímera, justamente como el personaje de la alegría de Intensamente, que era todo así extrovertido. La alegría exagerada tampoco es buena, de hecho es contraindicada. Así que el texto que me enviaron, que me pareció muy anecdótico, muy interesante, es justamente el de la felicidad. Cuando tú tienes momentos de alegría y eres consciente de ellos, entonces puedes también estar consciente de lo que significa la felicidad. Y es interesante que lo hayan comentado porque la alegría es efímera, la felicidad es un poco más prolongada y la paz es mucho más permanente. Entonces, qué bueno que ustedes me hubieran enviado sus textos, ¿verdad? Que tuvieran que ver con la alegría, con la felicidad y con la paz, que son como grandes situaciones evolutivas de lo que uno siempre quisiera hablar. Y también les voy a comentar justamente el otro texto. El otro texto es melancólico, puesto que tiene que ver con el Día de las Madres y la persona que lo escribió falleció recientemente su mamá, entonces todavía la herida está muy abierta. No creo que la herida siempre está abierta, pero esto es muy abierto. Y la actividad pues también está vinculada con eso, ¿no? Y ella, aunque habla de la alegría anterior y la alegría en un futuro, habla ahorita de esa sensación melancólica del presente, de la tristeza, pero al mismo, ella es madre, al mismo tiempo el reconocimiento de que ahora a ella le toca ser madre. No es que antes no lo fuera, sino que comprendió que es una especie como de cambio de estafeta, ¿no? Una especie como de yo sigo y tú sigues, es como una evolución. Esa es la reflexión que ella hace en su texto y está bien y es muy válido. No hay textos malos, no hay textos buenos, todos son los textos adecuados. Podrán ustedes estar de acuerdo o no con el texto de esta persona, puesto que somos o no somos madres, podemos o no podemos estar de acuerdo con ella, pero eso no importa. Lo que importa es que cada quien, de manera individual, tenga el poder de crear su propio texto y a través de su propio texto ir sanando sus propias heridas personales. O sea, yo no puedo decirle a la vecina de la esquina, a quien no sé, puedo decirle algo, ¿no? Me la golpean hoy sí, mañana también, que no. Pero bueno, supongamos que, que escriba y yo leo su texto y digo, qué barbaridad, qué cosa más violenta. No puedo decirle que ese texto es muy agresivo o no, y que no es acorde, porque aquí no hay nada malo, insisto. No se trata de una carrera literaria ni de utilizar parámetros exactos literarios. Claro, sí se necesita ya llevar de la mano pronombres o, o componentes de los textos, pero no hay nada malo, sino todo es adecuado de acuerdo, acorde con la literatura, o sea, la literatura propia, nuestra propia narrativa. Y en ese sentido, toda narrativa personal es correcta. Así que el texto que recibí de la reflexión acerca de la felicidad, de la alegría que tiene la felicidad y la paz de saber que se tiene una tranquilidad, está muy bien, porque fue en su momento y para esa persona. El otro texto que tiene que ver con la, la melancolía de no tener a la madre presente, está bien también, justamente porque es una reflexión. Entonces, este taller busca que ustedes despierten en sí mismas y en sí mismos ese don de la escritura que todos llevamos dentro, ese don de sanar que todos llevamos dentro y que somos capaces de sacarlo a través de nosotros mismos. Yo me imagino que otra de las tareas ya la cumplieron también. La otra tarea que les había encargado era conseguir una pluma especial para ustedes. No importa que sea de cualquier tipo, Bic o una que es
aparentemente buena, pero que no lo es, porque se compró en estas tiendas japonesas que hay por todas partes aquí en México, aunque ahorita están cerradas. Se ve bonita, pero no es cara. Pero está destinada justamente a un objetivo, a escribir. Entonces, que tu pluma esté destinada a una causa específica, que no sea la misma, que no sea la misma, que hable más fuerte. Ahora sí. Que no sea la misma que tú utilizas. Déjame acercarme un poco más, porque a lo mejor lo que sucede es que hablo un bajito. A ver ahora. ¿Ya se oye mejor? Ok. O me voy a poner mis estos. Que no sea la misma pluma que ustedes utilizan para pues hacer la lista del mandado o para si eres maestra para calificar los textos o eso. No. Y no es que sea malo, bueno, permítanme, voy a mover esto. Ya. Sí, ahora sí. Segundo intento, ya saben que aquí mientras no funciona una cosa, uno tiene que adecuarse. A ver, vamos a ver. Ok, va de nuevo. Entonces, busquen una pluma especial, porque la pluma especial, lo que les va a propiciar la pluma especial es justamente tener en mente que esta pluma está destinada a escribir de manera consciente algo que ustedes tienen en el inconsciente. Por lo tanto, no puede ser la pluma de, ay, ¿dónde dejé la pluma que ahorita tengo? Yo la agarré porque vino Juanito y entonces se la presté. No, es una pluma destinada a un efecto en particular. Lo mismo sucede con una libreta. De nada. Lo mismo sucede con una libreta, que sea una libreta destinada a poner bueno, si ustedes escriben, qué maravilla, pero si no, a poner las ideas centrales y ya habrá tiempo de poder escribir. Porque suele suceder que, eso les dije la primera ocasión, que algo se me ocurre, luego lo veo, luego busco el cuaderno exacto. Las ideas se van, ¿eh? Las ideas absolutamente se van, no las van a estar esperando. La creatividad se va y pueden venirle muchas otras ideas, pero esa idea que a ustedes les pareció maravillosa, adiós para siempre. Entonces, evítenlo teniendo a la mano siempre una libreta y la pluma que ustedes van a escribir. Ahora, en cuanto a las secuencias reales que se encuentran dentro de la narrativa, todos sabemos que la narrativa está sujeta a una introducción, a un desarrollo y a una conclusión. Pero no siempre lo llevamos de esa manera y la verdad es que el mejor de los ejemplos lo tenemos cuando vemos algunas películas. Hay películas que comienzan con el final. Entonces dices, bueno, pues yo ya terminé de ver la película, porque si esta película comenzó con el final, ¿como para qué voy? O recuerden, si algunas veces ustedes han visto series, ven el comienzo y luego les ponen, 5 meses antes o 10 años antes. Entonces, tú ya viste lo que sucedió en ese presente, digamos, en ese instante, y luego te llevan 5 meses antes. O hay una serie ahorita de Elite, de un grupo de preparatorianos que se encuentran en una preparatoria de España, y justamente así comienza. Tanto la primera, no he visto la tercera parte, pero la primera etapa y la segunda etapa de Elite, justamente comienzan así. Viendo comienza con el asesinato y luego dicen, pero tiempo antes, y ya, te van contando la historia. Lo mismo sucede con esta otra, con la segunda parte, en donde comienzas tu pluma. A ver la pluma, Mariana. Se te olvidó. La segunda parte es igual. Comienza con un chico desaparecido y dice, pero 5 meses antes. Entonces, tú sí puedes comenzar con un final. Por supuesto que puedes comenzar con un final y luego irte hacia un pasado. Dentro de la literatura, toda esta serie de ejercicios literarios tiene nombres, ¿no? Tiene diferentes nombres. Comenzar a la mitad, comenzar en medio, a media res o etcétera. En extrema res, que es hasta el final. No importa. Insisto, no se trata de términos literarios, sino arráncate a escribir y ya después dale forma. Ponte a escribir y después encontrarás los términos adecuados. Aquí lo que importa no es la forma, sino el fondo.
porque hay muchas personas que conocen la forma de cómo se escribe, qué se hace, etcétera y todo, pero no tienen el fondo. Es más difícil conseguir un fondo que una forma. Y ahorita aquí lo que yo les voy a insistir es justamente en que ustedes empiecen a escribir y escribir y escribir, que busquen fondo, que busquen bagaje y ya con algo escrito, ustedes pueden moldearlo hacia donde quieran. Ya teniendo un trabajo, dicen, bueno, ahora lo quiero convertir en poema, lo quiero convertir en canción, en cuento, en lo que lo que quieran ustedes, ¿no? Pero si no hay nada, pues no hay nada que ustedes puedan moldear. Entonces, escriban, que esa es la clave de todo. Ahora, recapitulando un poquito de la literatura, bueno, de los textos. Sabemos que hay una introducción, un desarrollo y una conclusión, y que pueden ustedes comenzar por el final, como el libro de Crónica de una muerte anunciada, que comienza con el final. O sea, de entrada sabemos que el personaje lo matan. Dices, ay, ya, ¿para qué? Bueno, hay que ver todo lo demás. Entonces ustedes pueden comenzar su historia con un final, o a la mitad, o al inicio, o como quieran. Lo único que tienen que hacer es escribir. Es lo único que tienen que hacer es escribir. Y escribir y describir una de las emociones que ustedes más tienen. Para las personas que ya me escribieron acerca de la alegría, qué bueno. Ahora la segunda tarea es escribir sobre la ira. Algo que les haya hecho enojar mucho, mucho, mucho. Porque aunque ustedes no lo crean, la ira y la alegría son dos emociones muy semejantes en cuanto a la intensidad. No en cuanto al parecido, por supuesto, pero sí en cuanto a la intensidad. Así que por eso es tan importante que ustedes hablen primero mucho de la alegría, el día más alegre de mi vida, y ahora en este momento escriban el día que más me enojé en la vida. Entonces, que hagan este ejercicio inicial para que sea autorreflexión. Porque poco a poco con esto ustedes se van a ir descubriendo y van a ir descubriendo lo que adentro tienen y de qué manera pueden irlo exteriorizando. No se necesita textos de 3 cuartillas o de 20. Simplemente con una es suficiente. Una que ustedes hagan reflexión y digan, el día que me enojé, el día que más me enojé fue, o el día que me enojé con alguien fue por esto y esto y esto, o conmigo misma, que sería mucho más sano qué día me enojé más conmigo misma. Pero les dejo la carta abierta. El día que me enojé más, el día que me enojé más con fulanito o fulanita, o el día que me enojé más conmigo misma. Creo que es más sanador la última versión, pero si todavía no, ustedes escriban. En esta ocasión lo que vamos a hacer es escribir sobre la ira, que de verdad no es algo chistoso. Por más que nos pongan los personajes chistosos como Gruñón, como el señor de Intensamente, la ira nunca ha sido chistosa. La ira es una alegría triste, es una alegría impotente, es un no saber qué hacer. Pero vamos a trabajarla. En esta ocasión vamos a trabajar la ira, el enfado, el enojo, como ustedes quieren llamarle, pero ira es como lo más exacerbado. Entonces, bueno, vamos a trabajar con el enojo. Y en realidad, y nada más como comentario, fíjense que doy clases. Y en lo personal, a mí me parece muchísimo mejor tener en un grupo una persona alegre o una persona también iracunda a una persona que no tiene, que está prácticamente mimetizado con la banca. Porque siempre es preferible una persona iracunda, porque eso sabes que tiene una energía y esa energía se puede canalizar hacia cualquier lado. Pero una persona que no tiene energía es muchísimo más difícil. Por lo tanto, si ustedes descubren su día más enfadoso, su día más enojón, o la persona que les hizo enojar por alguna circunstancia, o cuando ustedes se enojaron consigo mismos, podrán saber que esa energía se puede eh, transformar en algo muchísimo más positivo, pero a partir de una energía real. Por eso les decía, escriban, escriban, y todo es posible. Por otra parte, esta segunda tarea no tiene que ver mucho que digamos con la alegría, en el sentido de que eh, tienen que escoger la persona de yo. Fíjense que no. Si ustedes quieren escoger narrar en primera persona, que es yo, felicidades, porque ya dieron un paso difícil. Pero si no, si todavía les cuesta esto, yo les recomiendo
que narren en tercera persona. Ella se enojó el día que, etcétera, etcétera. Ella se enojó. Ahora, anímense si quieren hablarlo en primera persona, pero reconocer que nosotros somos iracundos es un poco difícil. Así que si les cuesta mucho trabajo, narren en tercera persona. Si narran en primera persona ya es una gran ventaja. Entonces, eh, les voy a pedir que me envíen, por supuesto, el texto ahora de la ira, que es algo muy sensacional. ¿Quién no está iracundo ahorita con esto de estar aquí encerrado o tener problemas tecnológicos como los que tuve hace ratito, etcétera, etcétera? Pero bueno, cada vez que escribimos sanamos y sacamos lo que tenemos dentro. De manera que les conmino, los invito, las invito a que descubran su lado alegre, ahora que escriban, a ver qué día, pero que escriban. Las invito también y los invito a que descubran su lado iracundo. Hasta ahorita llevamos esas dos emociones reflejadas en los textos. La vez anterior les dije que un texto puede ser muy sencillo. Tan es así que les leí un texto que tenía que ver con algo fácil, con algo de la alumna que hablaba de los zapatos de los mocasines. No quisiera abundar en esa lectura, pero sí los invito a que busquen también algo que les agrade. Entonces, llevamos dos tareas y además tenemos un fin de semana largo. La primera tarea es ahora escribir sobre la ira, algo que me hizo tener mucho coraje. Y la segunda es buscar un texto corto que me haya gustado y me lo comparten, por favor, para poderlo platicar aquí y para poder descubrir qué hay en ese texto que les hizo clic y que les enganchó por algo. Y quizá por ese camino, ese sea el camino de cada quien. No hay un camino determinado para escribir. Todos los caminos son buenos. Así que si de alguna manera tú conectaste con alguna otra escritura, con algún otro libro, con algún otro texto, es porque viste en ese libro algo que te llamó la atención. Entonces, si no han escrito, por lo menos platíquenme qué otro libro les gusta para poder hacer conexión a través de lo mismo. Finalmente, bueno, pues me gustaría que me hicieran algunas preguntas. Mariana, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues parece que no. Entonces, este, les recuerdo cuáles son mis correos, cuáles son mis páginas. Si ustedes quieren ingresar, si ustedes quieren descubrir qué es la literatura, pero además cuáles son las emociones que descubrimos a través de la literatura, por favor, eh, vayan a mi canal. Es en YouTube, se llama Alma de las Letras, todo pegadito. Yo espero que por aquí en algún momento se los comparta. Hasta ahorita las últimas lecturas han estado relacionadas con la contingencia y con esa sensación de estar pues dentro de un lugar sin poder salir. Sí podemos, pero mejor no. Eh, y este y también me encuentran en Facebook en dos lugares, en @maestra almarrosa, todo pegadito. Y también me pueden localizar en @sopa de letras para el alma, todo pegadito. Bueno, en el canal de YouTube que se llama Alma de las Letras. Así que si ustedes tienen alguna alguna duda, alguna incógnita acerca de qué escribir, cómo escribir, qué seguir haciendo, recuerden, nada más pónganse atentas. Tenemos dos tareas que no han hecho. La primera, bueno, Mariana sí, pero y otra amiga también. La primera es escribir sobre la alegría, cuál fue mi día más alegre o la ocasión más alegre. La segunda tarea es descubrir cuál fue el día que más me enojé o cuándo me enojé con cierta persona o cuándo me enojé conmigo misma, lo que tú quieras, narrado en tercera persona. Y finalmente, ¿qué libro les movió mucho? Y si se puede, ¿por qué no? Porque quizá por ahí ustedes puedan seguir justamente el camino de la escritura. Pues bueno, no sé si tengan alguna duda. A mí me encantaría que me lo hicieran saber.
Si no, las espero como quiera que sea en el canal de YouTube que ya les comenté. ¿Dudas? Miren qué rápido se pasa el tiempo con todo y que hubo problemas técnicos. Bueno, magnífico. Pues entonces, sin nada que decir, les pido por favor que me envíen su tarea a literatura@gmail.com o que me hagan comentarios en el canal de YouTube que es Alma de las Letras. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar en esta página. Espero que me puedan seguir contactando. Y por lo pronto, adiós.